Roca 97.7. Muchas felicidades. Estamos en la plena semana de la Navidad y la celebramos entre amigos aquí en Nueva Vida. No es menos cierto que muchas celebraciones, a la medida en que nosotros vamos ganando edad y obviamente con la edad unas experiencias, las cosas van tomando significados diferentes. Esta mañana el equipo de En Ruta te pregunta, ¿qué significa esta Navidad para ti? ¿Igual a los años anteriores o muy diferente? ¿Y por qué? ¿Verdad? Hemos tenido un año obviamente inusual, un año realmente nunca habíamos experimentado lo que era un lockdown, un cierre total de nuestro país. Hemos visto tantas cosas, claro, al mismo tiempo hemos visto a Dios actuar en medio de todo ese proceso. Por eso te pregunto esta mañana, si esta Navidad tiene un significado especial para ti, si es igual que Navidades anteriores, o si esta tiene un significado, una lupa distinta. Si este año realmente para celebrar esta época navideña ha traído algo nuevo. Me gustaría escuchar tus comentarios porque yo estaba reflexionando hace unos días en esta dirección de si esta Navidad iba a ser igual para mí que las anteriores o iba a ser una Navidad diferente. Y de ahí saco el tema para compartirlo esta mañana. Ok, yo no sé qué decir bien, porque para mí, o sea, como para todo el mundo es una Navidad muy diferente, llena de unos, no sé, unos feelings tan extraños, ¿verdad? Claro, uno trata de hacer la cosa lo mejor posible, ¿verdad? Y tenemos fe y vamos para adelante, pero a la misma vez, pues es una Navidad bien rara, totalmente diferente. Totalmente diferente. Saben, muchachos, que yo vi una fiesta de Navidad por Zoom. Y daba sentimientos, por más que uno no quiera, da un sentimiento brutal. Tú estás viendo a las personas. Pero estaba la agrupación cantando en la marquesina de su casa y toda la gente conectada desde sus hogares. Y por más que tú los veías disfrutando, se tiraban besos y abrazos. Yo creo que la gente está tan árida de recibir un abrazo, un beso, un consuelo. Y entonces en ese sentido sí veo que es diferente. Solo en ese sentido. De que mira, cuando se despide el año uno se abraza, uno llora. Y decir, wow, esta Navidad no los vamos a abrazar. En esa despedida de año. Por lo menos en algunos casos, yo sé que hay familias que, ¿verdad?, han tenido un approach diferente, pero yo creo que en muchos casos es como tú estás diciendo. Y de ahí sale la pregunta precisamente, ¿cómo digieres, cómo emocionalmente te preparas para la celebración de esta Navidad con un año que ha sido totalmente inusual? Porque de huracanes yo creo que estamos acostumbrados, ¿no? Y el feeling del 2017 después de María, aunque había, ¿verdad?, tristezas en unas cosas, no teníamos ningún tipo de restricción. Y de manera inmediata, tal vez, la época navideña, aunque no la celebramos por, ¿verdad?, las limitaciones de un categoría 5, 3 meses después nada más, de todas maneras, el país se estaba levantando, había mucha ayuda, había mucho sentido de familiaridad, todo el mundo cooperando, abrazando, precisamente porque era el tiempo en que se podía, no teníamos ninguna situación de virus ni nada. Esta vez es diferente. ¿Cómo emocionalmente te has preparado para ver esta Navidad? ¿Cómo estás viendo esta Navidad? ¿Cuál es el feeling tuyo en este momento? Y la pregunta que te estamos haciendo, ¿igual a años anteriores o distinta en qué? ¿Cuál es tu feeling de celebración esta Navidad del 2020? 787-993-9700. En Ruta. Buenos días, muchas felicidades. Felicidades a ustedes también. Mira, en lo personal, a mí me está dando duro. Y lo hago ya se me hace taco. Porque ayer mami pasó por casa y me decía, Pepe, quedas en tu casa porque recuérdate que está el toque de queda. Y yo yo era de mami, pero es que se me hace difícil no estar contigo en Nochebuena. Y dice, pero no, pasas en Navidad. Y realmente para mí me es difícil porque estoy acostumbrada a estar rodeada de mi papá, de mi mamá, de mis tíos, de mis primos, somos muchos. Y todas las Navidades, tradicionalmente, se reúne toda la familia. Y esta Navidad
decidimos hacer el intercambio de regalos vía WhatsApp. Hicimos siempre nuestro intercambio de regalos. Y ya todas las familias tenemos nuestros regalos en nuestras casas, de nuestro amigo secreto, y lo vamos a abrir por cámara. Pero yo le dije, no estoy de acuerdo, no me gusta, mis sentimientos están trastocados, porque nosotros tuvimos una pérdida en marzo de un primo que murió, que es el sobrino de mi mamá, de mi tía, hijos. O sea, es como que necesitamos calor, necesitamos abrazos, necesitamos esa unión familiar por el duelo, pero no podemos. O sea, preferimos mantenernos a salvo este año para poder el año que viene disfrutar, pero es fuerte. Yo lo digo que yo lo pienso y lloro, porque pues, anhelamos estar todos juntos y creo que todas las familias pues claro, vamos a estar pasando la cosa. Yo no siento que esto sea una Navidad igual que todas. Claro, siento sí. que es la Navidad más rara que hay. Siento que debemos quisiera aportar un último mensaje, que Puerto Rico este año ha tenido más el espíritu navideño en los municipios que en otros años. Yo he visto más casas adornadas que en otros años, porque creo que el espíritu está adentro, anhelando poder estar todos con sus familias. Excelente. O sea, que su Gracias feeling por es estar de acá. tristeza. De Sí, tristeza, el feeling de de ella, dolor. Ese es el feeling de ella. Y no le gustaría celebrar como le está haciendo de manera No le gustaría, virtual, pero definitiva. no queda de otra, ¿no? Así que, ¿cuál es el feeling de la gente en esta mañana? Es la pregunta. Adelante. Ruta, buen día. Bendiciones a todos y felicidades. Amén, amén. Yo te voy a decir honestamente, yo desde que conocí al Señor, pues siempre me he mantenido en mi casa. Y bueno, la calle está mala y lamento mucha gente por las pérdidas de sus familiares y es lamentable pues, eso que está pasando en Puerto Rico con esta epidemia. Dios les bendiga. Claro. Amén. No nos dijo, ¿verdad?, cuál era su feeling, pero al decir que es muy triste lo que está pasando, pues sobreentendemos. Fíjate, le voy a hacer una confesión. A ver. Esta madrugada yo estaba escuchando las expresiones de una autoridad médica en el país que usó estas dos expresiones. Decía algo así como, no caiga en la tentación de la reunión familiar. Y yo decía, eso no es ninguna tentación, o sea, es la naturaleza humana, ¿no? Exacto. Claro. Eso no es una tentación. Y recuerde, la otra expresión fue que me pegó duro. Recuerde que estamos pagando las reuniones familiares con 20 y tantas muertes hoy. Y yo decía, wow, o sea, eso me provocó un feeling tan feo, ¿sabes? Tan triste. Pues que dentro de esas ideas de qué voy a hacer en estos próximos días para compartir con mi familia, cómo le voy a hacer, pues como que, tú sabes, se me vino abajo toda la idea. Porque le está atribuyendo acción de gracia, las reuniones de acción de gracia fue lo que comentó, ¿verdad? Entonces, pues, eso provoca, ¿verdad? Un feeling bien feo, bien triste. Adelante, buen día. Buenos días. Sí. Sí, mira, honestamente es una Navidad totalmente diferente. Podemos verlo obviamente en todos los aspectos. En el caso nuestro, pues específicamente las reuniones familiares pues fueron pospuestas y pues ha sido bastante significativo el sentir de todos, porque estamos acostumbrados a siempre estar juntos y compartir como familia y hacer comida y toda la cuestión que hace un boricua regularmente. Y obviamente sí, pues es hasta doloroso pues no poder hacer ese compartir. Lo ves con los niños, obviamente, cuando tú tienes hijos más sus primos y demás, pues ves esa falta que se hacen unos a otros y pues uno trata de compensar, pero la realidad es que es bien complicado tú poder compensar todo ese tiempo que pues se ha perdido básicamente en todos estos meses. Y pues verdaderamente sí, es una Navidad bien diferente, pero esperamos y tenemos la confianza en el Señor, ¿verdad? Y creemos en que vamos a poder prontamente ya estar compartiendo todos juntos y estar nuevamente disfrutando lo que hemos disfrutado por tantos años. Gracias por estar acá en Ruta y por expresarte esta mañanita. Bueno, el gran regalo de los viejos, por ejemplo, de los más viejos, ¿no? De nuestros viejos, es recibir a sus hijos y a sus nietos y verlos y compartir con ellos. No hay ningún otro regalo que pueda superar el tenerlos en la casa. Claro, así es. Así es que es bien duro para todo el mundo, pero
Por no pensar en los viejos, ¿no? Y eso hace que esta Navidad sea una cosa totalmente diferente. Y fíjate, es bueno tener la opinión de ellos en esa línea que tú estás, Fernán, porque nosotros como hijos podemos estar confiados en que una reunión familiar, la posibilidad de que nos afectemos la bajamos al mínimo siguiendo las reglas, ¿verdad? Pero si la opinión de nuestros padres es distinta, en que ellos se sienten seguros no recibiendo la visita de los hijos o de otros miembros de la familia, a mí me parece fundamental que se tome en consideración la opinión de ellos. ¿Verdad? Porque si ellos están asustaditos, pues parte del buen regalo es no visitarlos, porque eso es lo que ellos quieren, ¿verdad? Porque están asustaditos o tienen las precauciones, y creo que eso se debe tomar en consideración, independientemente del nivel de confianza que cualquiera de nosotros pueda tener. Esa opinión de ellos es bien importante. Sí. Y tenerla ahí presente. Y aún si la opinión o sea, si el viejo o la vieja, los viejos dicen, venga para acá, olvídese de todo, también deben tener su precaución, ¿no? Claro. Sí. Es otro escenario posible. Bueno, hay gente que se está haciendo pruebas, ¿no? Si salen negativos, pues entonces deciden ir a visitar. Yo conozco gente que cada vez que va a ir a visitar no estoy diciendo que lo hagan, ¿verdad? Estoy diciendo que conozco gente. Exacto. Que cada vez que va a ir a visitar a sus padres o familiares se hacen las pruebas. Ese es el requisito para no contagiarlos, ¿verdad? Y pues eso se respeta, pero que sé que hay gente que va a hacer eso. O sea, el requisito de entrada es la prueba negativa. Sí. Y conozco otros que usan el distanciamiento, están allí, pero con el distanciamiento, con la mascarilla. Aire libre. Y por lo menos se ven y comparten, ¿verdad? No de besos y abrazos, pero están allí físicamente, no solamente digital, como se ha estado promoviendo todo el tiempo. Exacto. 787-993-9700 disponible. ¿Qué tan diferente para ti es esta Navidad? ¿Y ustedes, muchachos? Ese feeling, que lo que Para se ti, siente. Mira, dentro de las alegrías que Dios me ha dado este año, aparte de ver a Dios moviéndose con un poder sin igual, como siempre me ha demostrado, sosteniendo esta emisora en un año de pandemia y de verdad, de un lockdown que afectó a todas las comunicaciones, y nosotros no fuimos la excepción. Ver a Dios sosteniéndonos en, yo creo que el peor año que hemos vivido, y al mismo tiempo pues tener la familia que sigue creciendo, ¿verdad? Que fue, habíamos recibido a Lucas, ya el nieto. Esta pandemia, como decía don Seferino, trajo el embarazo, o durante la pandemia trajo el embarazo de mi nuera, que ahora da a luz este fin de semana a Sara Elizabeth. Pues yo creo que es parte de las cosas lindas que Dios también nos da para alegrar el corazón, ¿verdad? Para que haya mucha alegría. No ha habido contagio en la familia. Le doy gracias a Dios, obviamente, por eso. Y ver que la nieta nace saludable, que la familia está contenta, saber que mis padres están bien durante este proceso, me permiten tener una Navidad que enfatizo más en todo lo positivo y bueno que he vivido, porque aquí ninguno del staff tampoco se ha afectado, ninguno de los miembros de la familia, de nadie en el equipo de Nueva Vida se ha afectado. Es una cosa bien milagrosa, tú sabes, de cómo la mano de Dios la hemos tenido encima todos. Pues eso es como que, wow, Señor, tú has sido más que bueno con nosotros. Amén, sí. Y nos ha sostenido. Los auspiciadores, no tenemos ninguna mala noticia de nuestros auspiciadores tampoco. O sea, cuando tú sigues mirando los detalles, realmente Dios ha sido bueno. Para aquellos que han pasado un mal momento en esta mañana, mi oración de fortaleza, de consuelo, ¿verdad? Porque sabemos que para muchos pues ha sido difícil, incluye pérdida de miembros de la familia, y nos tenemos que solidarizar con aquellos que ha sido un año demasiado duro y difícil, porque ha incluido hasta pérdida de miembros de la familia. Y de verdad que esta Navidad, pues mi agradecimiento al Señor es por todo lo alto. Amén. Ha sido una Navidad de mucho agradecimiento. Yo creo que un agradecimiento permanente. Amén. Por la bondad de Dios. Adelante, buen día. Buenos días, bendiciones. Bendiciones. Para mí esta Navidad, quizás, ¿verdad? Sí, aunque hay sentimientos, ¿verdad? Y hay un poco de tristeza. Sí puedo decir, ¿verdad? Que quizás
siento un poco de regocijo porque, aunque ha sido un año duro, comenzando desde enero, ¿verdad? Los terremotos y todo esto, hemos podido sobrevivirlo con el favor del Señor, y aunque quizás no vayamos a compartir como usualmente hacemos las familias, sí podemos tener ese granito de alegría porque hemos podido llegar hasta aquí. ¿Verdad? Y triste por una parte, porque no estamos juntos, ¿verdad? Pues como solemnemente lo podemos hacer, pero alegre porque a pesar de todo esto, ¿verdad? Como tú muy bien decías, ¿verdad? Pues a nuestra familia pues quizás no ha llegado, gracias al Señor, la enfermedad, y pues yo creo que de cierta parte pues es una victoria también. Excelente. Gracias por estar acá. Mi deseo es que todo lo que ha sido noticia, donde la gente lo ha metido como teorías de conspiración, el ver que ahora las informaciones que están saliendo es de una nueva cepa, que es mucho más contagiosa. Acabo de leer en Bloomberg que Arabia Saudita cierra su aeropuerto precisamente por la cepa mucho más contagiosa que ya Inglaterra, él le está informando a la OMS. Entonces tú dices, el 2021 va a ser un año de más virus. Sí. El 2021 va a ser un año de más control, de más encierro, de más situación difícil. Pues mi deseo es que todo eso se desvanezca. Mi deseo de decir de que el mundo está experimentando unos cambios que van en una dirección muy clarito de verlo, muy fácil de verlo, y que otros atribuyen a teorías de conspiración. Mi deseo es que se desvanezca si es teoría de conspiración. Pero, por otro lado, son informaciones tan claras y es un curso tan claro que sigue tomando todo, que no hay forma de sostener la versión que dice que sale de mentes que conspiran, ¿no? Porque ya esa información está saliendo en medios oficiales. Claro. Y yo creo que extender esto a más de un año con nuevas variaciones de virus es como, ¿sabes? En serio. Sí, claro. Sumamente difícil. Y esta parte de cerrar el año en esa dirección es como que sumamente difícil, principalmente para aquellos que no tienen una mente alambrada a la palabra de Dios, que no tienen una mente formada por la palabra del Señor y que todavía no han aceptado que la Biblia se adelantó a los tiempos y dijo qué tiempos iban a ocurrir en un momento determinado. Lo que yo discierno es que hemos empezado un curso de cambios que son evidentes y que todavía una enorme mayoría dice que son teorías de conspiración. Ojalá lo sean. Sí. Pero si no lo son, yo creo que hay mucha gente que no está preparada emocionalmente para nada más y que entonces el año que viene sería como un año demasiado difícil para aquellos que han alambrado en que vamos a regresar a la normalidad ya. Y si no es así, esto no significa que soy negativo. Lo que estoy estableciendo es que nosotros como creyentes, la Biblia dice que Dios nos ha dado información para que ese día a nosotros no nos sorprenda, ¿verdad? El día de la venida del Señor, los días que son previos a la venida del Señor. Y a mí me parece, estoy hablando mi carácter personal, no por mis compañeros, que estamos en el umbral de unos cambios acelerados a nivel del mundo, que los virus no son esta cuestión de esta pandemia y lo que parece ser secuelas de ella, nos conducen en una dirección. Tome el tiempo que tome, pero ya entramos en ese carril y creo que demasiada gente no acepta todavía que hemos llegado a ese punto. Así que esta Navidad se convierte en esta Navidad, Señor, gracias porque viniste a rescatarme, gracias porque viniste a salvarme, gracias porque me revelaste tu palabra, me revelaste a Jesús y tengo al Espíritu Santo para enfrentar estos procesos de cambio. De lo contrario, estaríamos muertos sin fe y sin esperanza. Y yo creo que el haber sido rescatados por Cristo, el tener la palabra del Señor que alumbra nuestro camino, es lo que realmente hace la diferencia. No es esta vacuna, no son 2 vacunas nuevas, no son 5 vacunas nuevas que nos permitan combatir lo que llegue. Realmente la esperanza sigue siendo Cristo. Y esta semana celebramos a Cristo como nunca, ¿verdad? Simbólicamente el 25, aunque no haya nacido un 25 de diciembre. Y yo creo que la esperanza que es Cristo
es lo que todavía mucha gente no tiene y debe tener. Y celebrar la buena noticia de que hay gente viniendo a los pies de Jesús. Son muchos los que han aceptado al Señor, son muchos los que se han reconciliado con Dios. Y eso, mira, si este fue el medio para que esas personas que ni por la mente les pasaba regresaran, bienvenidos sean. Dentro de un ratito precisamente tenemos esta semana una invitación en el segmento que nosotros hacemos aquí de la red para que aquel que no esté, que entre. Así que en un ratito compartimos ese segmento. Qué bueno que tenemos los ojos bien abiertos, Ajá. que no nos va a sorprender cualquier cosa que se estuviera fraguando, ¿no? Exactamente. Y eso no significa que estamos muertos del miedo, o que somos negativos, o que somos oscuros, Claro, o tenebrosos, al contrario. Ni conspiranoicos, que es la palabra que ahora está como que bastante de moda, ¿no? Sí, es el contrario. Qué bueno que podemos ver. Correcto. Así que no nos tomará por sorpresa. Así es. Cualquier cosa que siga sucediendo, ¿no? Bueno, en ruta, Nueva Vida 97.7. Eso es. En breve venimos con otro tema interesante. Yo creo que esta canción sería pues perfecta para esta hora de la mañana. Adelante. Sigo creyendo.